Bueno, antes de empezar la clase de hoy, quería que charláramos un poquito, si pueden prender las cámaras, así nos vemos, sobre los videos que les dejamos en el foro, la historia de Julia Lima y la historia de Josie King. A ver quiénes de ustedes pudieron verlas y hacer alguna reflexión al respecto. ¿Pudieron ver los videos que dejamos en el foro? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo sí lo pude ver. Bueno, ¿te animás a comentar algunos, Julieta? Si pueden prender las cámaras, así los veo un ratito, los que tengan cámara. Bueno, el de la chica que fallece, que era muy joven, no sé, no me acuerdo bien el nombre, que le habían diagnosticado, creo que trombosis, pero Uh-huh. bueno, decía que uno de los problemas, que fue por su muerte muy temprana, que había sido por la mala comunicación o por llegar muy tarde al diagnóstico, que eso a veces suele pasar, entonces como que fue algo más por mala comunicación entre los médicos, eh, que por lo que falleció la chica. Uh-huh. Julia Lima, es la historia de Julia Lima. Sí. Eh, bueno, y el video relata que ella era una bailarina, ¿no es cierto? Y que queda ingresada y que tiene un problema, una trombosis, que es mal comunicado y finalmente fallece por eso, por errores en la comunicación y errores en el retardo del diagnóstico, ¿no? ¿Y qué les parece con respecto a... ¿Todos lo pudieron ver? ¿Hay algún otro que lo haya visto? A ver si quieren comentar algo más de lo que dijo Julieta. ¿Les parece que esto sucede en nuestro sistema de salud? Porque Julia Lima se internó en el Hospital Albert Einstein de Brasil, ¿sí? Pero en el sistema de salud de Argentina, ¿ustedes creen que estas situaciones se dan? Anímense, si no, esto es para que opinen. ¿A ustedes les gustaría que estas situaciones se den o no se den? Por lo menos díganme que no les gustaría que se den. Pero lamentablemente en nuestro sistema y en todos los sistemas del mundo hay errores médicos que terminan, digamos, dañando a los pacientes. Ustedes estuvieron viendo la clase anterior, error en medicina, eventos centinelas. La muerte de un paciente es un evento centinela, ¿sí? Porque es un evento grave del cual cuando se ocurre la muerte producto de un error, todo el sistema debería poder aprender de eso para que no vuelva a suceder. Y es lo que pasó en el caso de Julia Lima. Sus papás cuentan que cuando, digamos, que el hospital Albert Einstein reconoce el error, reconoce lo que había pasado, y ellos como papás deciden trabajar y ayudar en institucionalizar un programa de seguridad del paciente para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Y hoy en día hay en el hospital, que es un hospital universitario, una estatua de Julia Lima como una bailarina,
que recuerda a todo el mundo que pasa por el patio de ese hospital universitario la importancia de institucionalizar y trabajar como institución sanitaria en un programa de seguridad del paciente para evitar que los errores sistémicos puedan dañar a los pacientes. Entonces, una historia que transforma una tragedia en algo, digamos, positivo para la comunidad, ¿no? Bueno, no sé si con Belén comentaron algo de la Ley de Seguridad del Paciente, que en la Argentina está promulgada, el año pasado obtuvo su de calidad y seguridad del paciente, tuvo su media sanción en senadores, y la ley se llama Ley Nicolás. Y adivinen por qué se llama Ley Nicolás. Araceli, no te escuchamos. Abrirme el... No, perdón, profe, estaba respondiendo una pregunta a uno de mi familia que me preguntó. Pensé que estabas hablando. Pero supongo que es porque o le pasó, o sea, o la descubrió alguien, o la hizo alguien que se llama Nicolás, o le pasó a alguien y por esa persona lo hicieron. ¿Puede ser? Claro, es un paciente que fue dañado por el sistema de salud. Es la historia de un chico que se llama Nicolás de Ana, que murió de una meningitis en Mar del Plata, o en Pinamar, no me acuerdo. Bueno, en uno de los partidos de la costa, el chico consultó, un chico joven, consultó varias veces al sistema de salud y lo confundieron con una peritonitis, con una apendicitis, con un montón de diagnósticos, y finalmente el chico termina falleciendo. Entonces su mamá impulsa una ley que en el principio iba a ser una ley más bien punitiva para el sistema de salud, y se termina transformando en una ley para mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes en los hospitales del país. Bueno, ¿y la historia de Josie Kim? ¿Alguien la pudo ver? ¿Alguno pudo ver el video de Josie Kim? ¿O leerlo? Bueno, como no lo han visto, yo les voy a recomendar que lo vean para la profe. Alex Salcedo dice que no lo pudo ver, perfecto. Que lo vean para la próxima y charlamos un poco de la historia de Josie Kim, que también es una historia muy interesante, similar a la de Julia Lima, y que está bueno que ustedes la conozcan, porque es una historia que podría haber pasado en cualquiera de nuestros hospitales, ¿no? Y cómo también se transforma la historia de Josie Kim en un programa de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos. Bueno, dicho... Yo no vi el video, pero más o menos había leído eso hace un tiempo. Ajá. O Que sea es que parecido, o sea, que era parecido a lo que había pasado, o sea, que los médicos por un error médico no la diagnosticaron bien o no pudieron tratar los síntomas que ella tenía y terminó muriendo por eso, en Estados Unidos, ¿o no? sí, es una bebé chiquitita de menos de 2 años, ingresa por una quemadura grave con agua caliente, y mientras está internada desarrolla como, o sea, por los analgésicos que le colocan, Deshidratación, creo que fue. Claro, exacto. Y muere de deshidratación en el hospital John Hopkins. Imagínense que es un hospital de excelencia, ¿no? O sea que pensar que los errores médicos solo suceden en hospitales que, digamos, la gente no está capacitada, es un pensamiento simplístico, porque
una de las cosas necesarias para tener una atención de calidad es la capacitación permanente del equipo de salud. Pero necesitamos entender que una de las cosas más importantes cuando uno atiende pacientes es ser empático con los pacientes, escuchar a los pacientes y a los padres de los pacientes y nunca, nunca minimizar las cosas que ellos nos dicen. La mamá de Josie King llamó varias veces a las enfermeras y ella, que como cualquier mamá, conoce a su hijo, digamos, entendía que la niña se estaba desmejorando, pero nadie escuchó lo que la mamá tenía que decir hasta que, bueno, finalmente la niña hizo un paro y falleció. Y es una historia similar a la de Julia Lima, en donde es importante que ustedes vean cómo después se torna en una propuesta superadora desde los papás a contribuir al desarrollo de un programa de seguridad del paciente. Bueno, parte de cómo cada institución toma este tipo de eventos tienen que ver mucho con lo que es la cultura de su lugar. Y hoy nos toca hablar de cultura organizacional y es la clase que vamos a intentar ahora compartir. Un minutito a ver si puedo compartir. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Sí, profe. se ve. Bueno, perfecto. Bueno, la idea de la clase de hoy es hablar un poco de lo que es la cultura de seguridad. Como segundo tema que tenemos que ver es gestión del cambio. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por cultura de un lugar? A ver qué entienden ustedes. Si yo les pongo esta gráfica aquí, ¿qué es lo que ustedes ven? Diferentes colores de piel, profe, también. Es un grupo de personas que tienen diferentes colores de piel, ¿qué más? Diversidad en la población, tanto etaria, racial y bueno. Bien. Diversidad en la forma en que se visten, en la actitud, ¿no? Hay algunos que tienen traje, otros que tienen pañuelos en el cuello, hay distintas, como ustedes decían, distintos colores de piel, distintos, pero son un equipo y una, digamos, un conjunto de personas que se identifican y que podríamos decir, bueno, son trabajadores de una empresa, ¿no? ¿Y qué une a las personas que trabajan, por ejemplo, en una empresa? O las personas que trabajan en una institución de salud. ¿Qué es lo que los une? Y el objetivo de que salga todo bien, digamos. El objetivo de trabajo que tenga la empresa, muy Claro, bien. cumplir su objetivo. Bien. Y que salga bien si en la empresa tienen como objetivo ser, digamos, a ver, están orientados hacia la calidad, van a medir eso y va a ser un valor institucional, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en una institución de salud o en una empresa se estructura
detrás de la visión de la empresa o de la institución de salud, detrás de los objetivos que planifica la institución como importante y detrás de los valores, ¿no?, a los que esa institución adhiere. Entonces, por un lado está la misión institucional, por otro lado está la visión hacia dónde quiere ir esa institución, los objetivos y los valores. Y la cultura es el conjunto de actitudes, valores, normas o creencias y tradiciones comunes que, digamos, que todos los miembros de esa organización creen o se encolumnan detrás de ellos y que condicionan la forma de actuar de los individuos. Es decir, de acuerdo a donde nosotros estemos trabajando, cuál es nuestra cultura en la organización en donde trabajamos, es cómo vamos a actuar como individuos. Es la forma en que las cosas suceden o se hacen en las instituciones. Y está compuesta por una cultura, digamos, objetiva y una más subjetiva que está en el subconsciente, ¿no?, que por ahí no se ve, pero hay algunas cosas que son, digamos, más ostensibles, que es la forma en que, por ejemplo, supónganse, todos llevan el mismo uniforme o han sido, digamos, instruidos en la misma forma de dirigirse hacia los clientes, si es una organización que brinda un servicio al cliente, saliendo de lo que es la cultura organizacional de instituciones de salud, porque esto es lo mismo para cualquier empresa, ¿no? Y a su vez, como todos se estructuran hacia la misión, la visión y los valores, se espera que las personas que trabajen en la institución conozcan de ellos y todos tengan una forma similar de actuar. O sea, son los comportamientos, el sentimiento colectivo, que se va transformando y se va modificando con el tiempo, pero que es, digamos, muy de largo tiempo, ¿no es cierto? La modificación de la cultura en una organización es un cambio lento y que tiene que ver con cómo se va transmitiendo de una generación de trabajadores hacia otros, ¿no? Es la forma en que siempre se han hecho las cosas en la institución. Ahora, cuando hablamos de la cultura de seguridad, hay 3 valores en los cuales uno encolumna o dice, bueno, una cultura de seguridad tiene que ser una cultura justa, una cultura no punitiva y abierta al aprendizaje. ¿Qué significa? Una cultura justa que pueda determinar lo que puede ser un error de sistema a lo que es una negligencia, una impericia, una imprudencia o una mala praxis. Hay errores que se cometen por errores sistémicos y que los comete la última persona que le toca atender al paciente, pero en realidad son el resultado desafortunado de una serie de errores en el diseño del sistema de atención de los pacientes. Eso no debería penarse y sí debería ser tomado como el puntapié inicial para desarrollar lo que se llama un análisis causa-raíz del evento para aprender y evitar que otros errores vuelvan a dañar a otros pacientes. ¿Se acuerdan lo del queso suizo, ¿no? De pensar o repensar el sistema para poner varias barreras para que el error no dañe al paciente. A eso nos referimos como cultura justa. Como una cultura no punitiva significa que la institución se haga cargo del error y que entienda que en todo error médico hay una víctima primaria que es la persona y la familia de las personas a la cual
ocurre el evento adverso. Una víctima secundaria, que es la persona que comete el error, porque en realidad en todo sistema de salud los que hacemos salud tenemos una vocación de servicio a la cual nos hemos formado, no para dañar al paciente, sino por supuesto para ayudarlo y para tratar de curarlo, salvarlo o acompañarlo, en el peor de los casos, en aquellas enfermedades que no hay una cura definitiva, bueno, acompañarlo hasta el final de sus días, pero nunca para dañarlo. O sea, nosotros no estudiamos medicina para dañar a los pacientes, al contrario, o sea, nuestra vocación de servicio, lo mismo que los enfermeros, lo mismo que los kinesiólogos. Entonces, entendiendo esto, desarrollar una cultura en la cual nosotros seamos capaces de tender las acciones necesarias para evitar esos errores y no culpabilizar a la última persona que tocó al paciente, ¿sí? Eso es lo que hablamos de cultura no punitiva. Y abierta al aprendizaje justamente es esto que les decía, de ser capaces de transformar estas cuestiones en aprendizajes para evitar que esto vuelva a suceder. Reconociendo la cultura de seguridad, que siempre existen riesgos y que es posible que nos equivoquemos porque todos somos falibles, tener una actitud crítica, pero detectar, analizar y aprender de esos errores es importante para tener una cultura de seguridad positiva, desarrollando estrategias que permitan prevenir eventos evitables. Para esto es necesario tener un modelo mental compartido con una conducta anticipatoria, con trabajar siempre intentando poner estas barreras en el queso suizo o lo que en otras empresas se llama análisis a prueba de fallo, o sea, pensar cada vez que diseñamos un proceso, cómo el proceso puede fallar y cuáles serían los puntos críticos en donde pueden haber errores para intentar en esos puntos críticos colocar muchas formas de detectar los errores para evitar que el paciente sea dañado, ¿no? Y lo otro que es importantísimo y que está en la historia tanto de Julia Lima como de Josie King es tener una comunicación efectiva o eficaz entre los miembros del equipo de salud y también con los pacientes o los cuidadores de los pacientes, porque muchas de las cosas y muchos de los errores son advertidos por los pacientes o sus cuidadores familiares y son no oídos por el sistema, por los trabajadores sanitarios, muchas veces porque se subestima el conocimiento que pueden tener los cuidadores que no son del sistema de salud, o muchas veces porque están sobrecargados o muy apurados como para escuchar a los familiares o a los pacientes. Entonces, esta es la clasificación, la definición que da James Reason en el British Journal of Medicine en el año 2000 de lo que es una cultura justa. Y dice que es aquella que sabe trazar los errores no culpabilizables de aquellos que merecen ser castigados. El diseño de esta cultura justa es un paso inicial hacia la construcción de una cultura de seguridad. Y como decía Reason, es aquella, la cultura justa, que permite entender cuáles son los errores y que no deberían ser juzgados como mala praxis y cuáles sí deben ser sancionados porque son imprudentes por impericia o negligencia y es un comportamiento inaceptable y que debe ser sancionado. Entonces acá hay una serie de ejemplos en donde, bueno, por ejemplo, el producto del diseño de nuestro actual sistema y de conductas individuales digamos, puede ser juzgado como un error humano, error por desconocimiento de cambios en procesos, por desconocimiento en el ambiente o en el diseño de los procesos, por ejemplo,
que hay un olvido para administrar un tratamiento o un error de medicación única. Bueno, sería un error humano por sobrecarga de alguien que trabaje en el sistema sanitario. Como una conducta riesgosa, por ejemplo, define un ejemplo sería una documentación, una historia clínica que sea antedatada o tener un tipo de excederse en las atribuciones del puesto para el que uno está trabajando, ¿no? Esto es una conducta riesgosa y se debe capacitar al personal de que es riesgoso para el paciente hacer estas cuestiones, y la idea de esto sería capacitar al trabajador de salud. Igual que en el error humano, bueno, consolarlo que es un error humano y capacitarlo. Sin embargo, cuando hay mayor grado de culpabilidad, hay que tomar sanciones. Y aquí es cuando uno dice, bueno, este comportamiento es inaceptable. Por ejemplo, una enfermera que no interviene porque no es su cama y ve que el paciente de la cama de al lado, que es de otra compañera, está teniendo un evento importante o se va a caer y no lo ayuda porque es de la compañera que en este momento ha salido de la habitación. O el anestesista que se retira del quirófano, que hace abandono en su guardia. O un error de medicación que es consciente para la persona que lo comete y como se da cuenta no le avisa a nadie y porque nadie va a notar que ese error sucedió y cambia la medicación del paciente, poniendo en riesgo al paciente. Esas son conductas que son necesariamente punibles o punitivas, ¿sí? Y que hay que poner, digamos, una sanción para poderlas remediar, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad del paciente y de niveles de cultura de seguridad, podemos hablar de que hay distintos niveles de madurez. Como dijimos, la cultura de seguridad es la forma en que se hacen las cosas en la institución, y entonces la cultura debería ser la que nosotros a la cual queremos llegar, es a la que está en la cima, que es la gestión del riesgo. Siempre es parte integral de lo que hacemos, o sea, siempre pensamos en procesos y cómo tratar de evitar dañar al paciente. O sea, es una conducta, una cultura proactiva y creadora. Sin embargo, hay a veces instituciones que tienen una cultura patológica, ¿no? En donde la seguridad no es importante y lo importante es atender y no importa si dañamos a los pacientes, hay que atender y sacar gran volumen. Eso es patológico. Algunas instituciones tienen una conducta, cultura, perdón, que es reactiva, que actúa solamente cuando ocurre el incidente. Y muchas veces, cuando hay un incidente de seguridad, lo que se trata es de culpabilizar a la persona última que tuvo el incidente, ¿no? Aunque sea un error sistémico o un error de diseño del proceso. Esa es una cultura reactiva que es bastante frecuente de ver en muchas instituciones. Hay otro grado de madurez que avanza un escalón más, pero que es una cultura un poco calculadora. Es decir, tenemos un sistema para gestionar el riesgo, que el fin del sistema es evitar los juicios de mala praxis y evitar que los pacientes nos demanden. Ese no debería ser nuestro fin último para trabajar en la seguridad del paciente. Aunque es importante evitar las demandas por mala praxis, nuestro fin último siempre debe ser intentar llegar al daño cero mientras tratamos a los pacientes, ¿no? Que digamos que no hayan riesgos para los pacientes. Después una cultura
proactiva, en donde siempre se esté alerta ante riesgos que puedan ocurrir. Y finalmente, en donde la gestión del riesgo sea parte integral de la cultura de la institución y sea parte de lo que hace la institución. Entonces, hacia esa cultura, hacia esa madurez creativa de entender la gestión del riesgo como parte integral del quehacer institucional, es hacia donde tenemos que tender a ir. Bueno, ha habido muchas estrategias para desarrollar la seguridad del paciente y esto se viene llevando a cabo en los últimos 30 años en el mundo para intentar generar un cambio cultural e implementar prácticas seguras que entre lo que se publica y lo que se adopta en el sistema de salud. Entonces, este cambio cultural que queremos lograr a favor de tener una cultura justa o una cultura de seguridad del paciente en nuestras instituciones, tenemos que lograrlo a través de promover el liderazgo de líderes en calidad y seguridad, a través de trabajar en los equipos de salud, diseñar procesos seguros, reportar y aprender de los eventos adversos, hacer de la medición y el monitoreo de las actividades que realizamos a través de los indicadores un trabajo diario para entender si estamos, medimos lo que hacemos para entender que lo podemos mejorar y la idea es trabajar a través de los ciclos de mejora continua, midiendo para lograr cambios favorables en las iniciativas que desarrollamos, ¿no? Desarrollar entonces estas iniciativas de mejora continua, informar de forma transparente a los pacientes, a la comunidad, a sus familias, involucrar al paciente y a su familia como parte esencial o como centro de lo que hacemos. Y finalmente, como el broche de oro, tratar de que nuestras instituciones acrediten estándares de calidad. Bueno, hasta aquí ¿alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. No. Profe, ninguna. ¿Podemos hacer una pausa aquí o seguimos? Seguimos. ¿Les pareció entendible lo que les conté hasta aquí? Bueno, si tienen alguna duda, me paran y volvemos a empezar. A ver. ¿Ahí están viendo? Sí, doctora. ¿Ven en pantalla completa? ¿Están viendo la presentación, chicos? No, profe, ese es su WhatsApp. Dejar de compartir. No quería mostrarles mi WhatsApp.
A ver ahí, esperen un minutito. Ahora sí ven. Sí, ahora sí se ve la pantalla. Bien, perfecto. Esperen que voy a ponerlo en modo presentación. Ahí está. Ocultar. Bien. Bueno, esta diapositiva Doctora, es porque... no se Sí, ve la presentación, sino que se ve su pantalla del Meet. sí. ¿No se ve? Vamos de vuelta hasta que lo vamos a lograr. De alguna forma lo vamos a lograr. ¿Ahora lo ven? Sí, ahora sí. Sí, doctora. Ok. Bueno. El otro tema que tenemos que ver es gestión del cambio, ¿no? Y entonces, ¿cómo definimos cambio? Cambio es cierta modificación de los elementos de una organización en respuesta a las presiones observadas que emanan del ambiente, de la tecnología, de la estructura o de la gente, o iniciado por la gente en la misma organización para crear o para aprovechar una oportunidad. Esa es una definición de antes del año 2000 y la verdad que el cambio es constante en la vida de las personas, ¿no? Y uno tiene que entender que si bien es algo que es constante y que es importante entender que uno lo debe gestionar, ¿no? Y que como dijimos que hay culturas diferentes en las distintas instituciones, tenemos que saber que cada vez que nosotros queremos mejorar algo, desde la forma en que hacemos un proceso en la institución, tenemos que gestionarlo entendiendo cómo es importante liderar o gestionar los cambios, ¿no? Y entonces, siempre las oportunidades o las crisis son parte de o sea, son una oportunidad las crisis para gestionar los cambios, ¿no? En el año 1996, John Kotter, que es un estudioso de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, que es un experto en gestión o liderazgo, escribe este manual de donde se sacan las 8 reglas para el modelo del cambio en las organizaciones o cómo liderar el cambio de John Kotter. John Kotter tiene varios libros de gestión del cambio muy interesantes, pero estos 8 pasos son parte de lo que uno debería entender cuando uno digamos, tiene un problema y decide tomar las riendas de ese problema para solucionarlo y plantea un cambio dentro de la organización, ¿no? Entonces es importante primero entender o generar un sentido de urgencia para cambiar. O sea, uno ve que hay algo que está mal y entonces es necesario crear ese sentido de urgencia. Después es necesario tener un equipo para gestionar el cambio, ¿no? En donde cada una de las personas tenga un rol definido. Desarrollar una visión compartida hacia dónde se quiere ir para generar ese cambio en la institución.
comunicar esa visión, que sería el cuarto paso, y hacer que las personas que trabajan en la institución sean capaces de comprender esa visión y empoderarlos, o sea, darles el poder para que actúen a favor de ese cambio, ¿no? Es muy importante que los cambios siempre se prueben a pequeña escala para que si uno se equivoca sea, digamos, la equivocación no dañe mucho a la institución, o sea que uno pueda rápidamente corregir esto. Y también porque si uno es más fácil a pequeña escala generar victorias. A pequeña escala y a un corto plazo, lo cual hace que las personas que están trabajando sientan que es posible alcanzar el objetivo final cuando uno va paso a paso generando victorias a corto plazo. Entonces, esas victorias son como un escalón en donde uno se apalanca para el próximo escalón y para producir más cambios, ¿no? Y finalmente, cuando uno llega a ese lugar en donde uno quería estar, o sea, puede obtener el cambio en el proceso que planificaba, es importante que ese cambio se sostenga y que sea parte del nuevo modo de hacer de la institución. Entonces, ese es el octavo paso, que es anclar este nuevo enfoque en la cultura de la organización, para que ahora este sea el modo de hacer las cosas en la institución. Bueno, y aquí tenemos entonces otra forma de ver los 8 pasos del cambio de Kotter, en donde el paso 1 era crear un sentido de urgencia para motivar el cambio, el 2 era construir el equipo para que ayuden al cambio, y el 3 establecer la visión estratégica para hacer que el cambio sea una realidad. Esto constituye crear un clima a favor del cambio, crear el clima necesario para poder gestionar el cambio. El paso 4 era reclutar al equipo, al mayor número de personas que entienden y acepten esta estrategia que vamos a adoptar, eliminar las barreras o los obstáculos que obstaculicen que se logre el objetivo, y presentar los éxitos a corto plazo alcanzados. Esto es parte de comprometer y habilitar a toda la organización para gestionar este cambio. Y el paso 7 sería mantener en forma infatigable o persistentemente el ciclo de mejora hasta que esto sea una realidad y hacer que este cambio quede institucionalizado, o sea, que reemplace el viejo hábito de hacer las cosas por esta nueva forma. Y esto es parte de lo que se llama implantar o implementar y mantener la transformación. Bueno, este es parte de otro libro que es El corazón del cambio del 2002, donde es una historia que habla de una comunidad de pingüinos en donde hay distintos personajes. Es un libro que es fácil de que ustedes lo puedan leer, y habla, la metáfora es nuestro iceberg se derrite y cómo esa comunidad de pingüinos intenta de alguna forma lograr su objetivo y, digamos, y establecer una nueva forma de trabajar. Entonces, cómo se logra el objetivo, se introducen nuevas prácticas y se descongela lo que llamamos el status quo, o sea, cómo logramos que las personas se comprometan con el cambio y que los cambios sucedan. Entonces, ahí están los pasos de Kotter, de crear el sentido de urgencia, construir el equipo, desarrollar una visión de cambio y estrategia, comprometer al equipo, empoderar y habilitar
a cada uno en la institución para que trabajen a favor de esto y ser persistentes hasta lograr una nueva cultura, que sería el objetivo. Y esto es un ciclo de mejora, o sea, es el ciclo de Deming. Deming habla de este ciclo de mejora que es planificar el cambio, hacer, medir, para ver si eso es una mejora y actuar en consecuencia. O sea, primero determinar qué es lo que queremos lograr. ¿Cómo vamos a saber que el cambio es una mejora? Porque lo vamos a medir a través de estos ciclos de mejora continua. Y es importante planificar qué cambios vamos a hacer para lograr esa mejora, ¿no? El inicio de los cambios está asociado a distintas fases en la psicología de los equipos que trabajan y que requieren un abordaje metódico o metodológico que se llama gestión del cambio. Toda mejora requiere un cambio, pero no todo cambio es una mejora en sí. Por eso es importante determinar qué queremos lograr y medirlo para saber si el cambio que estamos intentando realizar es una mejora o no, si nos va mejor o nos va peor que antes. Existe probabilidad de que las propuestas de cambio fallen y por eso es importante que el cambio se diseñe, se pruebe a pequeña escala y después se pase a una escala mayor, porque digamos, siempre que hacemos que es lo que se llama hacer pruebas pilotos, o sea, pruebas a pequeña escala para evitar o para probar si es una mejora y después escalar a una mayor cantidad o número de observaciones. Pero hay que saber que las personas responden de forma diferente al cambio, ¿no? Y que en un grupo de personas, si uno toma un grupo de 100 personas, en esas 100 personas va a haber un pequeño número que es alrededor de 2, esto es una campana de Gauss, ¿sí? Y van a ver que en la cola de la campana de Gauss están primero los visionarios, que son aquellas personas que son los innovadores, ¿sí? Que son aquellas personas que por su actitud en la vida siempre están tratando son personas que no le tienen miedo al riesgo, son poco conservadoras y siempre están imaginando nuevas formas de hacer las cosas, son los innovadores. Eso es alrededor de un 2.5% de las personas. Después están aquellas personas que son más conservadoras, pero que son adaptadores tempranos de las innovaciones y que son alrededor del 13.5% de esa población, que entre los innovadores y los adaptadores tempranos llegamos a un 15%, un poquito más de 15% de la población. Y hay la gran mayoría que son hasta el 34%, que cuando estos adaptadores tempranos y los innovadores logran mostrar lo que quieren hacer y son exitosos, la mayoría temprana se sube y se entusiasma con esa idea de cambio y adaptan y adoptan los cambios que se están proponiendo. Y después hay otro 34% que son los tardíos, la mayoría tardía, que van a subirse al cambio en una forma más tardía, ¿sí? Y hay finalmente un 16% de las personas que son los individuos que no les gusta el cambio y que no hay forma de que apoyen el cambio y que son muy resistentes al cambio. Son lo que llamamos piedras y que son las barreras que nosotros debemos
en las instituciones sortear cuando queremos hacer una innovación. Pero como ustedes ven, la mayoría de las personas van a terminar aceptando los cambios, ¿sí? Es natural y hay distintas reacciones ante el cambio de las personas. ¿Ustedes cómo se ven ante el cambio? O sea, ¿cuál es su actitud frente al cambio? Y adaptarnos. ¿Hay alguno de ustedes que es innovador, así que les gusta, que siempre está pensando en nuevas formas de hacer las cosas? ¿O son adaptadores tempranos o son adaptadores tardíos? En mi caso, Sí. En mi Sí, caso me Renata. suelo adaptar bastante rápido a los cambios, pero depende si son buenos o malos también. Perfecto. Bueno, si ustedes ven en su grupo de estudio o en su grupo de la facultad, van a ver que hay algunos de ustedes que son innovadores y que siempre están buscando nuevas formas de hacer y que proponen nuevas formas dentro de la facultad, para estudiar, en las actividades que ustedes, por ejemplo, en las actividades deportivas. Van a ver que hay algunos que son innovadores, son poquitos. Y después la mayoría está entre adaptadores tempranos y adaptadores tardíos, ¿no?, de los cambios. Pero es importante que ustedes vayan viendo en qué lados se ubicarían de la pantalla. Vamos a tratar de volver. ¿Ven ahí o ya me salí otra vez y tengo que empezar de vuelta? ¿Ven la presentación? Sí. 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 Ok, ahí la ven grande, ¿no? Sí. Bueno, entonces estas son reacciones que tiene la gente ante el cambio. Cuando se muestra una situación y uno lo muestra con datos, por ejemplo, supónganse que ustedes quieren monitorear cómo les va, están gestionando un programa de optimización de antimicrobianos y entonces han hecho unas guías de uso de antimicrobianos y muestran los datos de apropiación de la guía o de apropiación de la indicación de antibióticos de acuerdo a la guía. Entonces muestran sus gráficos, lo han medido y se lo muestra a la gente que está trabajando en el equipo. Y hay algunos que van a decir, no, esos datos están mal, eso no es así. Otros van a decir, sí, los datos están bien, pero la verdad que no tenemos un problema en esto. Y ustedes están mostrando que la adaptación de la guía o la adopción de la guía es un 50%. O sea que hay un 50% de las prescripciones que están fuera de guía. No, la verdad que los datos están mal tomados, o otros les van a decir, los datos están bien tomados, pero la verdad que yo no veo un problema en esto. Y otros van a decir, los datos son correctos, está bien cómo los has tomado, pero no es un problema para mí. Este no es mi problema. El problema es el servicio de infecto. Y ustedes están trabajando con un servicio de clínica, en donde se está midiendo la apropiabilidad de la guía para el uso de neumonía. No, este es un problema del infectólogo, no es el problema de clínica. Son distintas aproximaciones que la gente les va a ir diciendo sobre algo que ustedes quieren cambiar. Y otros van a decir, sí, la verdad que sí, que tenemos un problema, porque entendiendo que si hemos hecho la guía, nos hemos puesto de acuerdo, que las neumonías tenemos que tratarlas en primera instancia con amoxicilina. Yo tengo el 50% de las neumonías tratadas con ceftriaxona, verdaderamente sí, tenemos un problema y lo tenemos que mejorar. ¿Sí? Esas serían las acciones que ustedes van a
ver en un grupo frente a un problema. 122.000 pesos, imagínate. Alguno tiene abierto el micrófono y estoy escuchando. Bueno, una de las cosas importantes cuando uno quiere gestionar el cambio y otro de los temas importantes que tenemos que tratar en la materia es que dentro de las estrategias para tener una cultura de seguridad, hablamos nosotros de tener un equipo, ¿no? Y para gestionar cualquier cambio necesitamos un equipo y trabajar en equipo. Entonces acá ustedes ven distintos grupos humanos. ¿Estos son grupos o son equipos? A ver, ¿cuál sería la diferencia que ustedes encuentran entre un equipo y un grupo? ¿O les parece que es lo mismo un equipo que un grupo? Y yo creo que el equipo va a trabajar para tener, o sea, para llegar al objetivo que tengan en común. En cambio, el grupo es dos personas o más que se han juntado. Correcto. Y Esa que es la pueden diferencia. tener objetivos diferentes. Exacto. El equipo siempre trabaja por un objetivo común, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes ven, o lo que queremos lograr o poner con esto, por ejemplo, hay un equipo de fútbol, un equipo de hockey, creo, un equipo de cirugía, un equipo de combate, un equipo de clínicos, ¿sí? Que tienen como objetivo el equipo quirúrgico sacar la cirugía adelante, los equipos de deporte ganar el partido, el equipo de clínicos llegar al mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes, etc. Es importante trabajar en equipo, reconocer que hay distintos roles de trabajo en el equipo y reconocer que uno puede tener un equipo de grandes expertos, pero lo ideal es tratar de obtener un equipo experto. O sea, en un equipo de trabajo uno puede tener muchas personas que sean expertas, pero el trabajo en equipo consiste en que estos expertos se coordinen y se lideren, digamos, para lograr un equipo experto que trabaje en la dirección adecuada para lograr un objetivo. Y entonces, ¿qué define un equipo? Un equipo son dos o más personas que interactúan dinámicamente de manera interdependiente y adaptándose hacia una meta valorada y común y que tienen roles específicos, funciones específicas y que tienen una membresía al equipo de un tiempo limitado. O sea, el equipo de fútbol dura lo que dura ese partido, porque en realidad al otro partido por ahí no son los mismos integrantes de ese equipo, ¿sí? Los equipos pueden aprender a coordinarse y a comunicarse y a pensar efectivamente. Y es todo un trabajo liderar un equipo de trabajo, ¿no? Hay muchas barreras para el rendimiento de los equipos, entre las cuales podemos citar algunas como los conflictos interpersonales, la inconsistencia entre los miembros del equipo, la falta de tiempo, la falta de información compartida, las distracciones, el cansancio, la carga de trabajo excesiva, las jerarquías, las actitudes defensivas, el pensamiento convencional, los diferentes estilos de la comunicación y la falta de claridad en los roles del equipo. Por eso siempre es importante tener un líder para gestionar el trabajo en equipo. O sea, no solo tener
un equipo entrenado, sino es importante tener un líder del equipo y tener una comunicación efectiva entre los distintos integrantes del equipo, que cada uno tenga y asuma su rol y que se mantenga lo que se llama una conciencia situacional de lo que pasa en el equipo para poder ir gestionando siempre el rendimiento del equipo. Bueno, estaríamos llegando. ¿Tienen alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe. No, profe. Bueno, estaríamos llegando a las conclusiones de la clase, entendiendo que la calidad se logra a través de una mirada siempre sistémica que complete todos los factores que afecten el desempeño de las personas y la disponibilidad o accesibilidad a los recursos. La seguridad de los procesos de atención significan siempre lograr procesos libres de daño. Sin embargo, se sigue dañando y hay 2.6 millones de muertes al año por eventos adversos asociados a los cuidados sanitarios. La mayoría de estos eventos son prevenibles, implementando medidas de prevención con altos niveles de evidencia y recomendación. La implementación de estas prácticas seguras requiere siempre del liderazgo para gestionar el cambio y por eso es importante que ustedes aprendan cómo se deben gestionar los cambios y cuáles son las actitudes naturales cada vez que uno quiere gestionar un cambio en una institución para poder ser lo suficientemente inteligentes para poder implantar esos cambios y sostenerlo en el tiempo. Lograr siempre un enfoque de procesos para todos los trabajadores de la salud y entender las ciencias de la implementación que buscan cerrar esa brecha entre los descubrimientos científicos que les comentaba, la evidencia científica y la práctica que produce un promedio de inefectividad de 17 años. Hay como 17 años entre que se descubre que algo sirve hasta que se lleva a la práctica. Eso tenemos que tratar a través de las ciencias de la implementación de acortar ese tiempo para ser más efectivos. Y siempre integrar el qué con el cómo a fin de que nuestras actividades sean replicables y adaptables a las iniciativas de cambio. Y les dejamos esta frase que es de Mahatma Gandhi, que sintetiza un poco qué es lo que es gestionar el cambio, y que él pensaba y decía que uno mismo, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Empezar por gestionarse uno mismo, ¿no? Como actor de cambio. Bueno, esto sería lo último que tenemos. Si tienen dudas, las pueden hacer ahora. Si no, les recomiendo que vean los videos que les hemos puesto y que se comuniquen con nosotros a través del foro. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, ninguna. No, profe, gracias. Bueno, si pueden leer a Kotter y el libro Mi iceberg se derrite, es muy recomendable que lo lean porque van a descubrir personajes interesantes y van a descubrir, es como una fábula, así que es interesante para leer y rápido. Bueno, muy bien, que estén bien y hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias. Doctora, gracias. Chao, profe, gracias.